En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar algunas de las funcionalidades que hemos comentado antes avanzadas de Bursuit, ¿vale? En este caso vamos a ver la opción de Intruder, cómo podemos utilizar el módulo de Intruder para realizar peticiones consecutivas mediante fuerza bruta. Bien, para ello vamos a utilizar una página de prueba, es decir, esta página que veis aquí, testphp.vulnweb.com, es una página web vulnerable hecha a propósito, ¿vale? Desarrollada por Acunetix, que como veréis al final del módulo, Acunetix es una herramienta automática que permite la identificación de vulnerabilidades. Y esta aplicación está realizada para poder utilizar su software a modo de prueba. Bien, nosotros vamos a utilizar esta página, en este caso, para comprobar la funcionalidad de Intruder. Hemos levantado Bursuit, ¿vale? Recordad, lo hemos puesto también dentro de las preferencias como proxy para que todas las acciones pasen por aquí. Podemos hacer la prueba, damos intercept y son para interceptar las peticiones y vemos que se interceptan sin problema. Así que le volvemos a dar a off para que las intercepte. Bien, si nos vamos, por ejemplo, podemos hacer una prueba, visitar qué es lo que tiene por aquí. Si nos vamos a Artist, ¿vale? Tenemos diferentes artistas y si os fijáis, si aquí este número ponemos el 2, nos lleva a otro artista diferente, ¿vale? Bien, vamos a hacer aquí la prueba de fuerza bruta, para que veáis cómo funciona el módulo de Intruder. Vamos a irnos al History para ver todas las opciones que se han realizado y nos vamos a la última que hemos realizado, que sería esta. Bien, si le damos al botón derecho y damos a Send to Intruder, lo que nos va a hacer es que nos va a mandar al módulo de Intruder la petición que se ha realizado. Es decir, si os fijáis, esta petición de aquí, no las respuestas, sino la petición, nos las va a mandar y la vamos a tener aquí exactamente igual. Entonces, antes de comprobar cómo podemos lanzar Intruder, necesitamos definir el target. Ya viene definido, nos indica la página web a la que vamos a hacer la prueba y el puerto que estamos utilizando. En este caso es el 80 y no lleva HTTPS, pues si os fijáis no lo lleva. Si nos vamos a posiciones, aquí es donde vamos a tener realmente la petición. Entonces lo primero de todo es darle a Clear, ¿vale? Esto es la petición tal cual, exactamente igual que como la hemos realizado anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer con Intruder es definir exactamente qué partes de la petición queremos que cambien. Por ejemplo, en este caso, el único parámetro que hay es este, Artist, ¿vale? Podríamos modificar cualquier cosa, pero realmente en este caso lo que tiene sentido sería modificar esto. Si le damos a Add, esto indica que esto que tenemos aquí se va a modificar por lo que nosotros le indicamos. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo? Pues este sería un buen caso para hacer fuerza bruta, es realizar una gran cantidad de pruebas, para enumerar los usuarios. Es decir, le vamos a decir de forma automática a Bursuit que empiece a probar, por ejemplo, del Artist 1 al Artist 100 y que nos saque cuáles son los artistas que realmente existen en el sistema. Si nosotros ponemos Artist 100, si os fijáis, no nos sale nada, ¿vale? Entonces vamos a hacer la prueba. Lo primero sería esto, definir cuál es el parámetro, qué parte de la petición vamos a modificar. Luego nos vamos a Payloads y aquí nos permite meter qué es lo que queremos definir, ¿vale? En este caso, nosotros le deberíamos definir, bueno, podéis meterle una lista simple, podéis meter un montón de cosas. Pero en este caso tendría sentido meterle números y decir, quiero que me pruebes desde el 1 hasta el 100, probando de 1 en 1, ¿vale? Esto nos va a hacer justo eso, va a empezar por el 1, va a hacer la petición por el 2, 3, 4 y así. Si os fijáis, aquí nos dice que va a realizar 100 peticiones. Aquí hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y sobre todo está en la parte de options. Entre los más importantes es este, Request Engine, ¿vale? Esto hay que definirlo muy bien porque al hacer Start Attack vamos a iniciar el módulo de Intruder. Entonces vamos a realizar una gran cantidad de peticiones de forma automática. Si esto no lo definimos bien, podemos llegar a causarle una denegación de servicio. Entonces es muy importante, si os fijáis aquí, por ser la versión gratis, solo nos deja un thread, ¿vale? Pero la versión de pago deja muchos. Entonces si pusiéramos, por ejemplo, 10 threads, es posible que la página se llegara a caer. Bien, en este caso ya tenemos definido nuestro ataque. Vamos a utilizar aquí del 1 al 100, por lo tanto, disculpad, podemos darle a Start Attack. Esto nos va a sacar una nueva pestaña y nos va a lanzar este ataque de fuerza bruta. Es muy importante definir que la fuerza bruta, ¿vale? Bueno, esto podemos darle a OK, lo único que nos dice que tiene ciertas limitaciones. Bien. Perfecto. Ahora os comento, si os fijáis, al hacer fuerza bruta, podemos hacer fuerza bruta de muchos tipos. Ya habíamos visto anteriormente en sistemas la posibilidad de hacer fuerza bruta credenciales. Aquí podemos hacer fuerza bruta lo que sea. Podríamos hacer fuerza bruta a este parámetro que hemos visto. Podríamos intentar identificar, por ejemplo, si aquí hay otras palabras, ¿vale?
podríamos intentar identificar fuerza bruta directamente a un panel de administración, etc. Bueno, vamos a parar esto y ahora hacemos otras pruebas. Bien, lo hemos parado. Si os fijáis, si ordenamos por longitud, nos dice que el request con 1, ¿vale? Vamos a subir esto para poder ver la respuesta. El artist 1 ha devuelto respuesta con ciertos datos, porque a partir del 4, que debe ser que no tiene más de 3 artistas, esto está vacío. Entonces, al estar esto vacío, la petición ocupa menos. Y si os fijáis, todas las peticiones a partir de aquí pesan lo mismo. Es porque están vacías. ¿Vale? Entonces podríamos, si os fijáis aquí, artist 1, nos podríamos ir al código fuente y ver exactamente cómo se llama. Si os fijáis aquí, artist 1. ¿Vale? Esto podríamos incluso definirlo, ¿vale? Bueno, podemos convertirlo, podemos hacer un montón de cosas, pero podríamos definirlo como una columna más, ¿vale? Que eso pues, podemos hacerlo. Aparte de las que ya tiene, ¿vale? Podríamos definir que queremos que nos saque solo esto y nos lo mostraría, por lo tanto, aquí, ¿vale? Pero bueno, para este caso no nos hace falta, lo veremos más adelante cuando vayamos utilizando y bueno, será una funcionalidad que tenga más sentido. Si fijáis aquí, pues bueno, podríamos buscar artist, ¿vale? Y nos saldría directamente. Entonces, bueno, esto sería una posibilidad para hacer fuerza bruta, pero podríamos tener otras muchas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba. En artist es artist.php, ¿vale? Entonces vamos a abrir una nueva consola para hacer desde aquí unas pequeñas pruebas. Vamos a dejar Bootstrap aquí abierto, esto lo vamos a cerrar, vale. Vamos a crear un archivo directorios y vamos a meter artist, ¿vale? Ya que es como se llama, si os fijáis abajo nos indica artist.php. Vamos a meter categories, vamos a meter index, vamos a meter pruebas y vamos a meter admin, ¿vale? Vamos a meter test. Esto lo vamos a guardar y lo que vamos a hacer ahora es limpiar esta petición. Vamos a eliminar esta parte de aquí y lo vamos a alterar esto que tenemos aquí. ¿Vale? Y le vamos a meter una lista simple, que es la lista de directorios que acabamos de crear. De esa forma podríamos hacer fuerza bruta para enumerar directorios. Vais a ver que luego posteriormente en el módulo veamos diferentes herramientas para hacer esto mismo. Pero bueno, es una forma para que veáis que realmente la fuerza bruta en aplicaciones web puede ser muy modular. En este caso habría que definir en vez de numbers, por ejemplo, una lista simple. Y lo que deberíamos hacer es cargar la lista, es decir, quiero que me cojas directorios. Aquí nos lo muestra todos y ya está. Nos dice que va a hacer 6 pruebas. Damos Start Attack, aceptamos que las opciones van a ser más limitadas. Y esto es muy fácil. Aquí si os fijáis nos vamos a Status, nos dice ¿qué nos ha devuelto un 200? ¿Qué nos ha devuelto que realmente existe? Artist, Categories e Index. ¿Qué no existe? Pruebas, Admin y Test. ¿Vale? Aquí tenemos los 404 y los 200. Entonces es otra forma muy práctica que podemos utilizar para hacer fuerza bruta. Bien. Esto sería todo más o menos por ahora para el módulo Intruder. Realmente se puede jugar muchísimo más con Intruder y de hecho durante el módulo jugaremos mucho más. Pero para que os hagáis una primera aproximación, pues bueno, esto es suficiente. En cualquier caso, lo más importante es que sepáis que cuando mandéis una petición a Intruder, podréis modificarla y podréis hacer fuerza bruta con lo que queráis. Eso os va a permitir identificar usuarios, identificar directorios, identificar sobre qué directorios tenéis privilegios, un montón de cosas que iremos viendo a lo largo del módulo. Vamos a ver el módulo de repeater, ¿vale? Bien, antes de nada debemos comprobar que el proxy pues, está conectado, que las peticiones pasan por él. Podemos hacer la prueba dando la intercept is on, haciendo una simple petición. Vemos qué pasa, perfecto, le damos intercept is off y ya está. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la misma página que hemos visto anteriormente en el módulo Intruder, Artist 1, ¿vale? Para hacer la prueba. Lo que hacemos es interceptar las peticiones, generamos la petición que queremos repetir, que es lo que vamos a hacer, y en este caso, en vez de mandarla al Intruder, la mandamos al módulo de Repeater. Nos vamos a Repeater, si veis se pone en amarillo. Bien, y aquí tenemos el módulo de Repeater. El módulo de Repeater es bastante simple, tiene una primera parte que son las requests, que son las peticiones que vamos a realizar, y una segunda parte que son las response o las respuestas. Bien, el módulo de repeater es muy simple. Realmente lo que nos va a permitir es repetir una determinada aplicación, una determinada petición. Pero esto es una de las funcionalidades más importantes a la hora de buscar vulnerabilidades. ¿Por qué?
Cuando estamos buscando una vulnerabilidad y queremos explotarla, normalmente tenemos que repetir muchísimas veces una determinada petición. Entonces, con el objetivo de no tener que estar todo el rato haciendo peticiones en el navegador, el módulo de repeater nos lo automatiza y nos lo hace mucho más rápido. Si por ejemplo quisiéramos identificar alguna vulnerabilidad, podríamos hacer, vale, quiero ver qué devuelve esto. Vale, pues esto devuelve esto que vemos aquí. ¿Y qué pasa si meto, por ejemplo, una comilla? ¿Qué me devuelve? ¿Me devuelve algo diferente? ¿No me devuelve algo diferente? Vale, por ejemplo, en este caso, si metemos una comilla, vale, aquí otra cosa importante cuando uséis Bursuit es acordaros, si veis que está pensando mucho, revisar si en proxy lo habéis dejado interceptis on, porque si lo habéis dejado en interceptis on, no va a dejar pasar las peticiones, ¿vale? Nos volvemos a modo repeater, metemos la comilla, le damos a enter, y si os fijáis, esto genera un error. Bien, este error se debe a que esta página es vulnerable, concretamente a SQL Injection, que veremos más adelante lo que es. Pero la cuestión es que para poder automatizarlo, pues habría que ir haciendo pruebas, es decir, vale, ¿y qué pasa si yo meto 1 igual a 1? Go, ¿vale? Entonces lo que podríamos hacer es irnos directamente a lo que nos interesa, que sería la parte de artist o esta parte, ¿vale? Y revisarlo. La cuestión es que aquí vamos a poder generar todas las peticiones que queramos, ¿vale? Y además podremos volver. Si le das aquí, podemos volver a cualquiera de las peticiones realizadas anteriormente. ¿Qué nos va a servir también? Bueno, aparte de tener el módulo raw, parámetros y demás, otra cosa muy interesante es, si volvemos a dar, por ejemplo, esta petición y le damos a repeater, nos va a generar otra pestaña. Entonces podríamos renombrarla y decir explotación. ¿Vale? Y dedicaremos solo esta pestaña a realizar la explotación. Esta, pruebas. Entonces, esto nos va a permitir, digamos, organizar de forma muy cómoda las diferentes peticiones interesantes que vayamos teniendo. Si esto luego con Bursuit guardamos la sesión, pues será realmente muy cómodo, ¿vale? Que es para lo que se utiliza. Y realmente el módulo de repeater es esto, consiste en repetir peticiones, la posibilidad de volver a las peticiones anteriormente realizadas y en organizar de forma correcta en las diferentes pestañas las peticiones que consideremos interesantes. Vamos a continuar con algunas de las opciones avanzadas que permite Bursuit. En este caso vamos a ver tanto el módulo de decoder como el módulo de comparer. Vamos a empezar con este primero. El módulo de comparer nos va a permitir comparar dos peticiones o nos va a permitir comparar dos respuestas. Vamos a hacer la prueba. Vamos a irnos a proxy, interceptar las peticiones y vamos a ver cuál va a ser la diferencia, antes de eso, cuál va a ser la diferencia entre esta petición y esta respuesta y esta otra, ¿vale? La que nos genera, si ponemos una comilla, con el error, ¿vale? Esto es algo que tal vez si hiciéramos a mano sería un poco más costoso directamente desde Bursuit, pero con Comparer va a ser muy simple. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto, vamos a interceptar las peticiones, vamos a parar esta petición y para que nos sea más sencillo, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a mandarla al Comparer, ¿vale? Y vamos a ponerle una comilla, bueno, vamos a dejar que pase, vamos a interceptar y vamos a mandar al Comparer la de la comilla, ¿vale? Mandamos ambas, nos vamos a comparar y vemos que tenemos aquí la petición sin comilla y la petición aquí con comilla. Si os fijáis, este tanto por 127 se debe a que, aunque nosotros hemos metido una comilla, se está aplicando lo que se denomina URL encode. Es decir, la comilla es uno de esos caracteres que no se puede definir en la URL y por lo tanto se utiliza esta codificación de URL encode. Bien, a la hora de comparar, en este caso vamos a comparar las dos peticiones, que no suele ser lo más normal suele ser comparar las respuestas que nos da el servidor, pero bueno, podemos comparar cualquiera de ellas, podríamos compararlo en palabras, ¿vale? En caracteres y en bytes. En este caso vamos a darle caracteres ya que es más simple. Si veis, lo único que cambia es que en la segunda se ha añadido, como veis aquí pone añadido, la comilla simple y ya está, únicamente, ¿vale? Entonces esto realmente no tiene tanto sentido, vamos a eliminarlo y vamos a hacer la prueba de comparar las respuestas. Para ello podemos utilizar repeater, generamos la respuesta de esta petición, la mandamos a comparer y vamos a generar la respuesta de esta otra petición y la vamos a mandar a comparer, ¿vale? Aquí tenemos las dos respuestas, en este caso, ¿vale? No peticiones, y vamos a compararlas. Bien, si os fijáis aquí nos muestra qué es lo que se ha modificado, qué se ha eliminado en esta respecto de esta y qué se ha añadido en esta respecto de esta. Entonces, una cosa muy interesante es el sync view, ¿vale? Ya que nos va a permitir, de la que bajamos en uno, ir bajando en el otro. Si esto lo tuviéramos deshabilitado, bajaríamos solo en uno y no en el otro. Entonces, si lo sincronizamos, podemos ir viendo qué es lo que ha cambiado. Y al llegar aquí, veríamos que en vez de generarnos el mensaje normal, cuando hemos hecho la petición normal, en esta otra que le hemos metido una comilla, nos ha generado aquí el mensaje de error. Entonces, realmente el módulo de comparer es tan simple como esto, es mostrarnos una comparativa entre dos peticiones o dos respuestas que hayamos realizado.
¿vale? No tiene más. Lo que pasa es que depende de qué situaciones, pues puede sernos muy útil. Y luego tenemos el módulo de decoder, que también es encoder. Es decir, esto lo que nos va a permitir es codificar o decodificar algo. Por ejemplo, si ponemos la comilla y le hemos metido que nos lo encode en URL encode, nos va a decir que es 27. Si pusiéramos, por ejemplo, pruebas, ¿vale? Pues esto sería encodeado. Podríamos encodearlo en hexadecimal, por ejemplo. Podríamos encodearlo, bueno, esto no lo ha cogido en hexadecimal. Podríamos encodearlo, perdón, en hexadecimal. No lo está haciendo muy allá. Vale, esto sí que lo hace bien. Aquí, en hexadecimal, ¿vale? Entonces, bueno, podemos hacer diferentes codificaciones. Esto por sí solo no nos va a aportar ningún valor, ¿vale? Sino que nos lo va a aportar valor cuando requiramos o necesitemos alterar una determinada cadena de caracteres, tanto para codificarla como para decodificarla. Es un módulo bastante simple, ¿vale? De ahí que hayamos juntado los dos en un mismo vídeo. Así que nada, con esto realmente terminaría el vídeo. Hemos visto a nivel general Worship, hemos visto el módulo Intruder y Repeater, que son uno de los dos más importantes, y luego hemos visto Decoder y Comparer, ¿vale? Sequencer no lo vamos a ver porque realmente se utiliza muy poco, y el módulo Extender lo que nos permite es cargar otros plugins, por lo tanto por ahora no aplica. Así que nada, hasta aquí llegaría este vídeo. Si tenéis cualquier duda, escriben por correo y no os preocupéis, todavía no habéis entendido todo porque a medida que vayamos avanzando iremos viendo todas las funcionalidades que tiene. Así que nada, con esto terminamos el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.